estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Este es el escrito de acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que describe las razones por las cuales esta semana el Departamento de Estado en Washington aumentó a $25 millones la recompensa por información que permita la detención de Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y del jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, Vladimir Padrino, por delitos relacionados con narcotráfico. Maduro ayudó a gestionar y en última instancia liderar el cartel de los soles. La justicia estadounidense apoyó sus señalamientos contra Maduro en informaciones recopiladas en 20 años que vincularían al autonombrado presidente de Venezuela y a varios de sus ministros con las FARC y negocios del narcotráfico. En su papel de líder del cartel de los soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC. Ordenó que el cartel de los soles proporcionara armas de grado militar a las FARC. El indictment contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cliver Alcalá y los exguerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich menciona que Maduro sostuvo reuniones con el hoy jefe de la disidencia Segunda Marquetalia para ofrecerle armas a cambio de entrenamiento a colaboradores de la organización de Maduro. Alrededor de 2014, Maduro Moros se reunió con Marín Arango en una base militar en Caracas. Durante la reunión, Maduro acordó seguir suministrando armas a las FARC y solicitó que las FARC ayudaran a entrenar un grupo de milicias armadas en Venezuela. Maduro Moros también le dijo a Marín Arango, en esencia y en parte, que la milicia no estaría asociada con el gobierno venezolano, lo que permitiría una negación plausible a los funcionarios del gobierno de la violencia anticipada de la milicia. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Informes del Departamento de Justicia de marzo de 2020 señalan que hace 20 años el Departamento de Estado indicó que al menos 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por Venezuela y que en 2010 unos 75 vuelos sospechosos de actividades de narcotráfico habían entrado a espacio aéreo hondureño procedentes de Venezuela. Los líderes de las FARC acordaron con los líderes del cartel de los soles trasladar algunas de las operaciones de las FARC a Venezuela bajo la protección del cartel. Maduro es señalado por la justicia de Estados Unidos de coordinar con las hoy extintas FARC transportes y distribuciones de cargamentos de cocaína, de beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger envíos de cocaína, de interferir con investigaciones de narcotráfico y de ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos. Frente a frente presentó el tema del día. Revisando aquí material sobre el tema que vamos a abordar, que está relacionado justamente con esta pieza noticiosa de Noticias 1 de Colombia, estoy verificando los criminales con las recompensas más altas ofrecidas por Estados Unidos. Miren ustedes que ponen en primer plano a Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, corrupción y liderar el cártel de los soles. Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen venezolano, $25 millones, considerado el segundo al mando del cártel de los soles. Osama Bin Laden, ya saben ustedes lo que pasó con Osama Bin Laden. También los estadounidenses ofrecían $25 millones por ser el responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ayman al-Zawahiri, sucesor de Bin Laden, que fue abatido en 2022 en Kabul, Afganistán. Entre esa lista de las personas que Estados Unidos recompensaba con $25 millones a quien informara sobre el paradero de estos y que condujera a la captura de los mismos. Saddam Hussein, 25 millones, Abu Bakr al-Baghdadi, 25 millones, Vladimir Padrino López, 15 millones de dólares y se mantiene esta cifra de 15 millones de dólares.
Nemesio Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con 15 millones de dólares. Los criminales con las recompensas más altas ofrecidas por Estados Unidos. Muy buenos días a la abogada Nilia Ramos, que está llegando a nuestro set. Bienvenida, abogada. Saludo también a don Federico Canales, experto en geopolítica, por estar aquí. Saludo a Mike Vigil. Mike Vigil, en vivo desde una ciudad estadounidense, es el jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Mike, una vez más, las gracias por atender esta invitación de Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro, que transmite desde Tegucigalpa, Honduras. Buenos días, Mike. Buenos días, siempre a la orden, bastantes saludos y feliz año nuevo al pueblo hondureño. Saludo también al exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia, don Hugo Acero. Cede su agenda, Hugo, como la de Mike y la de mis invitados aquí en el Centro de Noticias Televicentro en Tegucigalpa, y por eso les doy las gracias, porque a pesar de la agenda y de la jornada que tienen, han aceptado estar en el programa. Buenos días, don Hugo Acero. Buenos días, Mike, igualmente para los demás asistentes a la mesa, y gracias por la invitación. ¿Por qué nos interesa este tema a nosotros? ¿Por qué nos interesa este tema a nosotros? Porque desde hace días, y sobre todo en las últimas 72 horas, se viene transmitiendo información que Honduras figura en acuerdo de Maduro y la FARC para tráfico de drogas, según un reportaje de Infobae. La participación de Honduras figura en un informe de la justicia estadounidense, donde se aborda cómo el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, habría liderado el Cártel de los Soles, una organización delictiva que habría operado desde 2000 en asociación con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El informe es tomado por el sitio de noticias Infobae en un artículo titulado «Estados Unidos publicó documentos sobre acuerdo de Nicolás Maduro y la guerrilla de la FARC para traficar drogas hacia Norteamérica», publicado luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó a $25 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. Infobae remite a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, enfatizando que Maduro habría liderado el Cártel de los Soles, una organización delictiva que habría operado durante más de 2 décadas en asociación con la FARC, que llegó a posicionar. Al parecer, dicha alianza habría facilitado el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de armamento militar. De hecho, tal como reposa en el siguiente documento, el fiscal federal Geoffrey Berman había señalado en 2020 que esta relación constituyó una asociación de narcoterrorismo que buscaba inundar el mercado estadounidense con drogas mientras enriquecía a sus miembros. El informe se adentra sobre las rutas marítimas y aéreas usadas en esta alianza para transportar la droga donde el Caribe y Centroamérica eran claves. El Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que en 2010 se registraron al menos 75 vuelos no autorizados que utilizaron la llamada ruta de la cocaína entre Venezuela y Honduras. El reportaje señala que el informe judicial enfatiza en que Nicolás Maduro, junto con otros altos funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal y Cliver Antonio Alcalá, habrían participado en una conspiración para coordinar el transporte y distribución de cocaína. Del lado de la FARC, mencionan a líderes como Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seusis Pausis Hernández, alias Jesús Santrich, y al parecer la estructura criminal colombiana habría trasladado parte de sus operaciones a Venezuela bajo la protección del Cártel de los Soles, lo que les permitió cultivar y procesar cocaína en regiones como el suroeste del territorio nacional, así como en la serranía del Perijá, indica el medio. Pues, esta es la pregunta que nosotros formulamos esta mañana en relación a este tema. Lucecita Madrid, buen día, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados televidentes en sus casas, el tema del día en pantalla. ¿Cuánto de cierto hay en eso del Cártel de los Soles y sus vínculos con Honduras?
Ese es el tema de hoy miércoles. Puede enviar sus comentarios al 9773-6065 y por supuesto a través de cada plataforma digital en redes sociales nos encuentra como Frente a Frente HN, donde estaremos leyendo sus comentarios en el transcurso del foro de esta mañana. Pues el Cártel de los Soles es una organización criminal encabezada por miembros del gobierno de Venezuela y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde la década de los años 90, según algunos medios de comunicación, cuyo objetivo es el tráfico principalmente de cocaína, contrabando de combustible, control de actividad minera ilegal en varios estados de Venezuela, con participación directa en la extracción y contrabando de oro, contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. Bueno, mi pregunta inicial, y ya voy con don Hugo Acero y don Mike Vigil. Así rápidamente, don Federico Canales. Sí. ¿Cree usted en el Cártel de los Soles? ¿Es cierto esta organización criminal? Sí, o sea, las evidencias en el transcurso de las últimas 2 décadas afirman que las operaciones han sido puntuales de esta organización. Sí. ¿Y usted, abogada Anilia Ramos, exfiscal especial contra el crimen organizado? Buenos días, muchas gracias por su invitación. Yo sí creo y en 100% de que el Cártel de los Soles, liderado por venezolanos y además allegados a Venezuela, han traficado droga pasando por Honduras a Estados Unidos. Y no del 2000, esto viene de tiempo atrás, pero realmente del 2000 quizás al 2010 fue la afluencia de más entrada de droga en el país. ¿Por qué digo que entrada? Porque pues posteriormente Honduras quedó produciéndola. Pero realmente sí, 100% segura de que el Cártel de los Soles es una estructura criminal bastante grande, bastante fuerte, y como podemos ver en ese documento, en ese acuerdo que firmó con la FARC, y que la droga iba a pasar por Honduras, pues el documento. Ok. Vamos hasta Colombia con don Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia. ¿O es una figura inventada por los Estados Unidos? Por lo que ya sabemos, son los liderazgos políticos en Venezuela desde Hugo Chávez. Don Hugo, buenos días, gracias de nuevo por atender nuestra invitación. Bueno, gracias desde luego por la invitación. La verdad es que las relaciones de grupos al margen de la ley con funcionarios del gobierno venezolano son de vieja data. En el año 96, en el foro de Sao Paulo, las FARC asistieron junto con Hugo Chávez, que 3 años después, pues desde luego estaría al frente de Miraflores como
presidente de facto en ese momento. Y hay relatos, no solamente el informe en el caso de los Estados Unidos, sino hay relatos en la Comisión de la Verdad que se sale después de los acuerdos con las FARC en 2016, en donde precisamente Rodrigo Granda, el canciller, reconoce que esas alianzas y esas cercanías se daban desde el Foro de Sao Paulo hacia adelante. Inclusive hay un video en donde las propias FARC, en cabeza de Manuel Marulanda Vélez, en ese momento el Mono Jojoy e Iván Márquez, allí no estuvo Cano, asignan después del Foro de Sao Paulo unos recursos importantes para Hugo Chávez antes de llegar a Miraflores. Ya allí esa relación era tremendamente cercana y desde luego se consolidó con Hugo Chávez y mucho más, desde luego, con Maduro. Hay que anotar que la salida de droga de Colombia, particularmente en la zona nororiental, en lo que tiene que ver con el Catatumbo, que es una zona de gran producción de cocaína, se da hacia Venezuela, con la anuencia de funcionarios de ese nivel, de esas relaciones que ya se traían desde el siglo pasado, desde el Foro de Sao Paulo con Chávez y posteriormente con Maduro, y con alianzas estratégicas de ahí para abajo con Diosdado e inclusive militares. Y es la conformación precisamente de ese cartel y de la salida de droga de Colombia, que comenzó a tener problemas por la interdicción que estaba ejerciendo los Estados Unidos con cooperación en Colombia vía aérea. Comenzaron a buscar salidas distintas y una de las salidas fue precisamente la salida por Venezuela y esa alianza que tuvo la guerrilla e inclusive algunos otros grupos criminales con gobiernos como de Chávez y Maduro fueron importantes para esa salida de droga, y no solamente la salida sino la consolidación y negocio importante de parte de los funcionarios de esos gobiernos para constituirse, como se ha denominado aquí y se ha denominado desde el punto de vista también histórico, el famoso cartel de los soles, salida de droga de Venezuela, droga colombiana, hacia territorio centroamericano y en algunos casos casi que también vuelos directos hacia Estados Unidos. Por lo tanto, no es de descartar que el cártel de los soles tenga sus aliados en esta región y especialmente en Honduras, don Hugo. Son puentes importantes, los narcotraficantes y las mafias mexicanas y lo que queda colombianas, particularmente a través de las FARC en su momento, y hoy de las disidencias del ELN y de otras estructuras criminales, digamos el cartel de Sinaloa y otros grupos han venido operando desde Colombia y han buscado salidas por la frontera con Venezuela, de vieja data, como lo hemos dicho, salidas por Brasil también, salidas por Ecuador, que desde comienzos de este siglo también comenzó a ser dinámico por el paso hacia Esmeraldas, posteriormente hacia los otros 4 puertos, básicamente Guayaquil, Manta y la provincia digamos 4 puertos importantes que han venido siendo contaminados de manera particular. Entonces, hay actividad y uno de los puentes importantes son los países centroamericanos con salida hacia México y luego la traslada de droga para entrar por la frontera con Estados Unidos. Pero desde luego los países centroamericanos se han constituido en lugares puente de esa droga que sale de Colombia, que es el país que aporta más del 70% de la cocaína que se consume en el mundo. Mike Vigile, jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas DEA. ¿Qué información tienen, Mike, sobre este cártel de los soles y sus aliados aquí en la región centroamericana, donde obviamente por nuestra ubicación geográfica estamos nosotros los hondureños? Adelante, Mike. Sí, mira, quiero hablar de la FARC. La FARC, cuando estaba bajo de Manuel Marulanda en la alias Tiro Fijo, ellos estaban buscando así apoyo económico. Entonces muchas veces protegían laboratorios, pistas clandestinas de grupos delictivos, por ejemplo, como el cartel de Cali, el cartel de Medellín bajo de Pablo Escobar, pero se pasaron unos años y ellos
llegaron a la opinión que podían ganar mucho más dinero produciendo la cocaína ellos mismos. Entonces hubo una entrega, por ejemplo, entre el gobierno colombiano y la FARC, y la FARC tomó ese tiempo para construir torres de comunicación, desarrollar la infraestructura, y al fin el gobierno de Colombia llegó y decomisaron toneladas de cocaína. Entonces los carteles y como la FARC, ellos buscan dónde es más débil, dónde pueden operar así más libremente. Y felicito mucho a Colombia porque Colombia siempre ha luchado fuerte. Tuvieron generales como Leonardo Gallego, como Rosso Serrano, y la FARC buscó un lugar y estaban operando ahí cerca de la frontera también con Venezuela. Entonces entraron a Venezuela, formaron una alianza con el cartel de los soles, así como se dicen. Simplemente lo llaman la cartel de los soles por los insignias que usan los generales, que son unos solecitos. Normalmente los generales usan estrellas, pero no nomás son militares, pero son políticos de Venezuela. Y también ahí la FARC estaba pagando un porcentaje al cartel de los soles del movimiento de cocaína que pasaba por Venezuela, pero no nomás llegaba a Centroamérica, a México, pero también algunas de esas cantidades iban a Europa. Pero al fin el supuesto llamado cartel de los soles digo, pues no, ¿por qué no están pagando un poquito, un porcentaje? Nosotros necesitamos de controlar el tráfico de cocaína por nuestro país. Entonces ellos comenzaron a controlar la cantidad de las toneladas que pasaban por Venezuela, y la FARC también entrenaba grupos de choque, como se llaman, y el cartel de los soles les daba armas así tipo militar, que era muy difícil para la FARC para conseguir. Entonces, no nomás es la FARC que estaba trabajando en Venezuela, pero como dijo Hugo, también el Ejército de Liberación Nacional, el Cartel Norte de Valle y otros grupos. Entonces, Venezuela se convirtió y es un narcoestado totalmente. Y estaban utilizando a Honduras, y esto se me hace curioso porque Honduras se convirtió a un punto transitorio para toneladas de cocaína. Y para darte una cifra de las cantidades que estaban entrando, cuando se entregó Alex Sardón, el alcalde del Paraíso, a Honduras, él dijo que él había movido 250 toneladas de cocaína, él mismo. Y hubo grupos en Honduras que comenzaron a traficar esta cocaína. Tenían enlaces con gente en Venezuela, también en Colombia. Pero esto se me hace curioso, esto es totalmente curioso, que ahora que Maduro se robó las elecciones en Venezuela, fue Mel Zelaya y otros políticos de Honduras a felicitarlo.
¿Y cómo es posible que van a felicitar a un narcodictador que ha hecho tanto daño a Honduras con el movimiento de cocaína de Venezuela, que ha causado mucha violencia, bastante corrupción adentro del gobierno? Entonces esto es como una locura. Y ahora Honduras quiere anular o va a anular el tratado de extradición, y esto simplemente fue un pretexto para proteger a la familia Zelaya, esposo de Xiomara Castro, el cuñado de Carlos Zelaya. Y es una cosa que me sorprende, porque ahora en Honduras hay muchos narcopolíticos que están metidos en el tráfico de cocaína. Han dañado mucho la sistema jurídica, la sistema de seguridad nacional, y los 75 vuelos que mencionan que pasaron por Honduras, eso es mínimo. No estamos hablando de todas las cantidades que se pasaron en lanchas rápidas, en buques así por Puerto Cortés. Esto sigue adelante y vemos el impacto que está teniendo en Honduras ahora mismo, que no nomás es un punto transitorio de cocaína, pero ahora están cultivando coca. Ya han encontrado bastantes plantíos de coca, laboratorios para convertir la coca a cristal. Entonces es un problema demasiado grande. Gracias, May. Tú has dicho cosas importantes, muy serias, que vamos a profundizar aquí con los invitados que tenemos en el set de CNT. Para los televidentes, ¿por qué se les dice el cártel de los soles? Miren, muestro ahí en pantalla. Estas son las insignias en forma de sol. Son las insignias en forma de sol que utilizan los militares venezolanos. Aquí se las muestro. Aquí se las muestro. Estas son las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos, de las cuales toma su nombre el cártel. Aquí pueden ver ustedes 4 soles general en jefe, 3 soles mayor general, 2 soles general de división, 1 sol general de brigada. Por eso es que le llaman cártel de los soles, que según toda la información que trasciende es dirigido por Diosdado Cabello, y en el que se vincula a Nicolás Maduro, a Vladimiro Padrino, el supremo jefe de los militares venezolanos, y que según May Vigil tiene sus aliados acá en Honduras. Él asocia que, miren, a la toma de posesión de Maduro solo fue el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y fue Daniel Ortega. Y Honduras es uno de los pocos países que respalda el triunfo de Maduro en el proceso electoral pasado. Europa, Estados Unidos y muchos países en el mundo le han dado la espalda a esa victoria de Maduro. De hecho, ayer estaba tan molesto Nicolás Maduro que redujo las delegaciones diplomáticas de Venezuela en 3 países de Europa: Italia, Países Bajos, porque estos países, según Maduro, han sido hostiles con él y con el Estado venezolano. Pero Honduras no, Honduras es un aliado de Venezuela. Y entonces, no se me vaya a malinterpretar. Existió para muchos el cártel de los soles, es una organización criminal dirigida por los hombres políticos más fuertes de Venezuela. Venezuela es un aliado de Honduras, Honduras es un aliado actual de Venezuela. Y mi pregunta siguiente es, ¿creen ustedes realmente que esa estructura criminal política que controla Venezuela esté tan arraigada y con amigos muy cercanos en Honduras también?
a tal extremo que Estados Unidos subió de 15 a 25 millones de dólares la recompensa para las personas que ofrezcan información que conduzcan a la captura de Vladimiro Padrino, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que según algunos medios esto no es serio, sino es algo simbólico eso. Ofrecemos 25 millones de dólares por quien nos dé información que conduzca a la captura de estas 3 personas. Pero yo lo que quiero determinar por la gravedad de todo esto es los vínculos que se hacen de esta red criminal de los cárteles de los soles con nuestras élites. ¿Es o no es? Ya prácticamente May Vigil ha dicho que sí, que le ha sorprendido la presencia de políticos hondureños en Venezuela. Las repercusiones y las consecuencias a futuro que todo esto pueda tener. Después de la pausa, por favor, continúen. Yo sé que es un tema sensitivo, delicado, pero al que no hay que rehuir. Exactamente. Al que no hay que rehuir. Vamos a ver, ¿qué nos tiene así? Fuera de la corrupción, ¿qué nos tiene así a los hondureños? Multiplicando la pobreza y en un país violento desde hace décadas. Las drogas. Las drogas. Totalmente. Las drogas. Totalmente. Entonces, ¿cómo podemos darle la espalda a un tema como este? Total. ¿Sigue vigente ese cártel de los soles? Las evidencias lo indican, o sea, el negocio del narcotráfico, el cual ha escalado a narcoterrorismo, sigue y va a seguir por un negocio económico que genera recursos con los cuales estos carteles influyen en los sistemas políticos de los diferentes países de la región y del mundo. Entonces, su forma de comerciar sus mercancías siempre va a ser utilizando terceros países hasta llegar al mercado final, que es en la Unión Americana. Nosotros como país pues hemos servido de puente, de portaaviones de todas estas avionetas venezolanas. Las evidencias son abundantes, suficientes. Desde la primera década del siglo XXI vemos como decenas de avionetas aterrizaron en Honduras. Pues el narcotráfico, sí quiero enfatizar que es un problema global, es una amenaza global el narcotráfico, que básicamente traslapa e influye en organizaciones de todo tipo, en este caso carácter político. Foro de Sao Paulo, del cual representa una red que también tiene influencia fuerte por la línea de la izquierda, del socialismo chavista. Todas las operaciones y las ayudas a las clases políticas de determinados países también provienen de los recursos que genera el narcotráfico. Cuando el narcotráfico convertido en gobierno, o sea, sus actores políticos, los que han colaborado durante décadas con ellos, y han sido auspiciados con recursos del narcotráfico, llegan al gobierno, entonces el gobierno se convierte en un narcoestado, el país se convierte en un narcoestado. Y se traslapa todos los aspectos negativos que puedan haber. La corrupción es abismal, el totalitarismo se acrecienta y el tema ideológico sirve como una barrera para esconder las verdaderas operaciones del enriquecimiento de estos carteles productivos. Vamos a ir a la pausa comercial. La primera. Y seguiremos profundizando sobre esta temática. La pregunta, Lucecita Madrid, si la podemos repetir, por favor. Claro que sí, la pregunta en pantalla. ¿Cuánto de cierto hay en eso del cártel de los soles y sus vínculos con Honduras? Escriba su opinión a través de nuestro WhatsApp y nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Vamos a dar lectura en este momento a su opinión a través de X. Henry Smith escribe: van a relacionar los datos con el gobierno de Juan Orlando, ya que los Inmaculados son intachables, ellos solo se reúnen con empresarios. Josías Zúñiga escribe: con la constante manipulación de los amigos del norte a través de su Departamento de Estado y los gusanos,
van a cumplir sus objetivos geopolíticos. Cuestionar se vuelve un acto de inteligencia. Esto es aún más evidente cuando se trata de funcionarios y autoridades de Venezuela. Milagros Mejía opina: la presencia de fuerzas militares y la cooperación internacional en Honduras podrían disuadir una alianza tan visible con el Cártel de los Soles. Leonor Flores también opina: cada cártel tiende a mantener su territorio y control exclusivo, lo que podría minimizar la posibilidad de colaboración directa entre el Cártel de los Soles y Honduras. Pedro Adalí escribe: no hay pruebas contundentes o verificables que confirmen una conexión directa entre el Cártel de los Soles y Honduras. Son algunas de las opiniones. Recuerde que también puede opinar a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Elecciones 2025, ¿qué está en juego en un año crucial para la democracia? El principal titular a esta hora de tunota.com. ¿Qué está en juego en un año crucial para la democracia? Los invito para que entren a tunota.com y se enteren del contenido de esta noticia. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Miren lo que dice el televidente Josías Zúñiga. Repetime, por favor, el contenido de ese mensaje. Él escribió: con la constante manipulación de los amigos del norte a través de su Departamento de Estado y los gusanos, para cumplir sus objetivos geopolíticos, cuestionar se vuelve un acto de inteligencia. Esto es aún más evidente cuando se trata de funcionarios y autoridades de Venezuela que disponen de millones de dólares provenientes del petróleo y cuentan con la mayor reserva del mundo. Así, de manera breve, Hugo, porque hay que darle cabida a la gente que disiente de lo que otros piensan. Yo por eso pregunté al comienzo, ¿es una invención de Estados Unidos el Cártel de los Soles simplemente por los desafíos políticos que le ha puesto desde hace tiempo Hugo Chávez, Nicolás Maduro y todo ese régimen bolivariano? ¿O en efecto Hugo Acero, un hombre que se ha desempeñado en cargos públicos importantes en Bogotá, capital de Colombia, es una organización criminal, ese Cártel de los Soles, dirigida por los principales funcionarios de Venezuela? Don Hugo. Mira, más del 25% de la droga que produce Colombia, particularmente está ubicada en la zona del Catatumbo. Es una zona con gran cantidad de cultivos, otros están en el sur, particularmente en la frontera con Ecuador y Perú, pero de manera particular el tema de los límites con Venezuela, la salida es del 25% de la droga que se produce. Esa cantidad de toneladas no sale pues sin la anuencia desde comienzos y casi finales de siglo, no sale sin la anuencia de las autoridades venezolanas. Y es precisamente los que controlaban la seguridad los que terminan completamente contaminados. De ahí el Cártel de los Soles, porque son los militares y particularmente los políticos que comenzaron a darle cobijo no solamente a las FARC, sino a grupos criminales. Entonces, esa es una realidad. O sea, la droga que se produce en ese territorio sale por la frontera con la anuencia de servidores públicos venezolanos bajo el régimen de Chávez, que ya desde el año 96 tenía relaciones directas con las FARC, particularmente con Iván Márquez y con el canciller de las FARC, que era Rodrigo Granda, que se movía como pez en agua en Venezuela, como lo ha hecho Márquez, y como hoy Márquez está allá, porque está con las disidencias de la nueva Marquetalia, está metido allá, protegido por el gobierno de Maduro en este momento. Entonces, esa relación ha sido constante, y desde luego, donde llega el narcotráfico, como sucedió en México, antes eran los colombianos los que llevaban la droga hasta la frontera, los mexicanos la pasaban,
Y hace muchos años los presidentes consideraron que no iba a pasar nada en México. Y ahí tienen varios carteles mexicanos con poder mundial, como el cartel de Sinaloa de manera particular. En el caso colombiano, desde luego, los carteles gruesos, y lo saben perfectamente, digamos, los Estados Unidos, pues, no tanto desaparecieron, sino se multiplicaron. Y eso hizo que saliera por Venezuela, y la creación del cartel de los soles está desde finales y a comienzos de este siglo de manera particular y muy fuerte, como digo, con estamentos militares de ese vecino país y de justicia, porque hay que también decirlo, y desde luego servidores públicos en cabeza, particularmente de Chávez y de Maduro. Esa es una realidad, sí existe, opera y funciona realmente como un gran cartel, distribuyendo el 25% de la droga que se produce en Colombia, que no son pocas toneladas. Si el cartel de los soles es una realidad, y ese cartel es dirigido por Diosdado Cabello y las principales figuras políticas de Venezuela, ¿se puede creer que tiene vínculos con nuestro país? Don Federico Canales y luego Nilia Ramos. Las evidencias en función de las avionetas que han caído en nuestro país y en función de el Foro de Sao Paulo y la relación de la FARC con el Foro de Sao Paulo, la relación del gobierno de Hugo Chávez cuando tomó el control de Venezuela en 1999, y los recursos que fluyen para apoyar todas estas actividades políticas, obviamente nos indican que hay una relación con ciertos sectores del país. Este negocio, enfatizamos en eso, no va a seguir utilizando a Honduras como puente para poderse trasladar a Guatemala, a México por vía terrestre y llegar al mercado más grande de consumo, que es Estados Unidos. Es importante también mencionar que esta amenaza que tenemos nosotros los hondureños, nosotros los hondureños debemos de ser contundentes, por ejemplo, en el tema del derribo de las avionetas. Nosotros tenemos que retomar el derribo de las avionetas del narcotráfico que vienen y violan nuestra soberanía, nuestro espacio aéreo, y vienen a dejar ese veneno acá para que los carteles que distribuyen a la frontera de Guatemala se enriquezcan y contaminen nuestra clase política, contaminen nuestras empresas, contaminen nuestros bancos, por ende generen una cadena de control del narcotráfico en diferentes instituciones y sectores del país. Es una amenaza de país. Honduras tiene que establecer sus reglas en colaboración con Estados Unidos, pero el derribo de las avionetas, de toda avioneta, es fundamental que se establezca, potencializar nuestra fuerza aérea para no permitir por lo menos que vuelva a caer una avioneta detectada venezolana a suelo hondureño. Lo mismo con las potencialidades de la fuerza naval. El narcotráfico no descansa y las estructuras se heredan y las nuevas estructuras también crecen y prosperan. Son miles y miles de billones de dólares que se manejan alrededor del mundo. Para Honduras no es una amenaza de un país vecino militarmente hablando, es superior porque nos destruye todo el sistema, nos destruye la sociedad, nos genera crimen, violencia y nos genera realmente la corrupción galopante que se traslapa con esos recursos oscuros que nos destruyen como país. Sí, pero el derribo de avionetas no es la solución definitiva a combatir ese problema. La solución definitiva es, de todo aspecto, es uno como país enfocarnos en tener relaciones geopolíticas convenientes. En el caso de Venezuela es una dictadura democrática, es un régimen muy cuestionado por el fraude electoral. Dictadura democrática solo porque hace elecciones, aunque los resultados sean manipulados. Es una contradicción, pero bien, aceptamos el término dictadura democrática. Básicamente es una democracia de la cual imperfecta como todas las democracias, pero una democracia sumamente manipulada en función de favorecer el régimen de turno, por decirlo, la situación actual. Otro aspecto importante que quiero recalcar es cuando se encasilla a estos políticos de Venezuela, comenzando desde el presidente de su país hasta el ministro de Defensa y el ministro del Interior y
toda su estructura militar, es importante hacer una diferencia entre la corrupción, entre esos problemas de abuso a las sociedades y específicamente el narcotráfico, sus vínculos con el narcotráfico. Considero que en ese aspecto la administración norteamericana hace un traslape entre lo político y entre el crimen y el delito que cometen estos grupos criminales. Entonces debería haber una separación y no mezclar un fraude electoral con una actividad de narcotráfico. Nilia, prepárese porque solo quiero escuchar un mensaje adicional de Mike Vigil. Mike. Sí, señor. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es esta, Mike. La pregunta es esta. Ese cártel de los Soles tiene vínculos con élites políticas, empresariales, etcétera, etcétera, de Honduras. Sí. Totalmente. Bueno, sigue. No, ahí te dejo la pregunta. ¿Tú crees que tiene vínculos ese cártel con élites políticas y empresariales del país? Totalmente, porque como dijo Hugo, 25% de la coca producida en Colombia pasa por Venezuela. Entonces, la mayor parte de coca que está llegando a Honduras viene de Venezuela y luego también de Colombia. Pero no pudiera, la mayor parte pasa por Venezuela y es controlada por el cartel de los Soles. Entonces sí tiene vínculos. Y no te digo esto, que hace poquito tiempo que Xiomara Castro fue a dar un discurso de las Naciones Unidas y no habló nada de Honduras, del pueblo hondureño. Habló en favor y en apoyo de las dictaduras que existen en Nicaragua, en Cuba y luego también en Venezuela. Y como había hablado del tratado de extradición, que es una herramienta muy importante, que usaron el pretexto que la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, dijo que ella estaba sorprendida que el ex ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor de Honduras fueron y se reunieron con Vladimir Padrino López, el secretario de Defensa en Venezuela. Y entonces comenzó el gobierno actual de Honduras diciendo que esto era injeristas, que los Estados Unidos que quería dar un golpe de Estado. Entonces, el gobierno actual de Honduras ahora tiene vínculos muy fuertes con Maduro y el cartel de Soles en Venezuela. Pero diferenciemos, porque mira, es importante deslindar algunas cosas. Yo pudiese decir que ese apoyo de Honduras a Venezuela se queda en el marco estrictamente ideológico del gobierno de izquierda de Xiomara Castro. Yo pudiese decir eso, no es que lo estoy asegurando, pero pudiese creer que esa afinidad y ese apoyo, reconocer elecciones que casi todo el mundo no reconoce, que dice fueron manipuladas, es estrictamente ideológico. Pero tú me estás diciendo que los vínculos con ese cártel van más allá de lo ideológico. No, va más allá, porque la pregunta mía es ¿por qué están apoyando a un narcodictador y sabiendo perfectamente bien que de Venezuela vienen muchas toneladas de coca que pasan por Honduras? La pregunta mía, que yo creo que es más contundente, es por qué están apoyando a una narcodictadura que está dañando a Honduras.
con la corrupción, con la violencia, apoyando económicamente a grupos así como los Cachiros, los Valles, Alex Sardón, Giovanni Fuentes, al exmandatario Juan Orlando Hernández, al hermano Tony Hernández. Entonces, eso es una locura decir que no, nada más esa ideología. No, para nada. Eso es narcotráfico y Juan Orlando Hernández convirtió a Honduras a un narcoestado. Yo recuerdo esa frase de la embajadora Dogu cuando fueron los militares nuestros a Venezuela, que luego el gobierno de Honduras reaccionó muy molesto, calificando de injerencista las expresiones de la embajadora Laura Dogu. Estoy leyendo los periódicos que el presidente del Congreso vino de Venezuela, se reunió con la cúpula militar, no sé si ayer o anteayer. Te pregunto esto, ¿tú crees que ya el cártel está envolviendo a los militares hondureños en estos objetivos no estrictamente políticos, sino que criminales, Mike? Sí, bueno, yo creo que sí hay vínculos ahí, porque cuando fue el ex ministro de Defensa de Honduras y el jefe de Estado Mayor actual a reunirse con Vladimir Padrino, entonces ellos ya sabían que Vladimir Padrino López ya estaba acusado formalmente aquí en los Estados Unidos por narcotráfico. Y entonces ellos comenzaron a decir, no, fuimos allá a hablar sobre entrenamiento de cadetes y todo eso, pero se me hace muy raro que altos funcionarios de un gobierno, sabiendo perfectamente bien que Venezuela es un país muy metido en el narcotráfico, y entonces usaron eso como un pretexto. Y Mel Zelaya, usted se acuerda que en una ocasión dio un discurso y dijo que jamás iban a anular el tratado de extradición, pero ya cuando comenzaron a salir nombres en el juicio de Juan Orlando Hernández, entonces ya comenzaron a buscar un pretexto para anular el tratado de extradición, porque ya ahora iba a tener un impacto en la familia de Xiomara Castro, Mel Zelaya, el hermano Carlos Zelaya, y luego salió el video donde el cuñado Carlos Zelaya estaba reunido con Wanda Raga, con los Cachiros, y esa reunión fue grabada por uno de los Cachiros, y estaba hablando Carlos Zelaya que iba a repartir la mitad de los sobornos que los narcos que estaban presentes en esa reunión le iban a dar, y luego la mitad al comandante, que es un apodo que usa Mel Zelaya. Entonces, por eso quieren anular el tratado de extradición, y ahora Xiomara Castro está hablando de votar a los militares que están en Palmerola, en Honduras, que brindan bastante apoyo a Honduras, y también ellos están combatiendo el narcotráfico. Entonces, la pregunta, ¿por qué quieren hacer eso? Eso, la anulación del tratado de extradición, ¿a quién beneficia? ¿A quién? Simplemente a los narcotraficantes. Mira que lo que estás diciendo es gravísimo, y si lo dices, si lo afirmas, si lo aseguras, es que no tienes temor, pero estás vinculando a la familia presidencial de Honduras directamente con ese cártel de los soles de Venezuela. Pues yo no lo estoy vinculando, ellos mismos se están vinculando con Maduro,
hablan en favor de Maduro, son los únicos que han ido a felicitar a Nicolás Maduro ahora que se robó las elecciones de Edmundo González en Venezuela. Entonces, esto es una situación muy grave, porque Xiomara Castro Ben Zelaya sabe perfectamente bien que la mayor parte, mucha de la cocaína que entra a Honduras viene de Venezuela, y quien controla la mayor parte del movimiento de cocaína que pasa por Venezuela, si no es Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y otros más, que altos funcionarios de ese gobierno. Le pido a don Hugo Acero que esté pendiente, porque le lanzo ya la pregunta para que me la responda más adelante, porque vamos a escuchar a Nilia Ramos ahora mismo. Si es así como se está planteando en este foro de Canal 5 de Televicentro frente a frente, ustedes, porque si hay país referente en América Latina de los daños que puede ocasionar el narcotráfico, es Colombia. Colombia es un país sufrido. ¿Cuántas cosas surgieron alrededor del narcotráfico? La cooptación institucional, asesinatos, sangre, grupos paramilitares, terrorismo que se metió también en el negocio del narcotráfico. Si hay país y pueblo que nos puede hablar de las repercusiones que implica el narcotráfico en sus naciones, es Colombia. Colombia sería uno de los países más poderosos económicamente de América Latina, de no haber sufrido en las últimas décadas todo ese daño generado por el flagelo del narcotráfico. Sus rivalidades políticas en el marco democrático hubiesen sido superados, porque es un país que ha tenido rivalidades políticas fuertes, serias, pero es el narcotráfico el que dañó a Colombia. Y la opinión de los colombianos para nosotros es válida. Si es así como se plantea este cártel criminal de los soles, liderado por los influyentes políticos venezolanos, sus relaciones con nuestra élite política, militar, empresarial, ¿qué repercusiones tiene todo esto en el futuro de la democracia de Honduras? Si se ha dado la tarea mínimamente, aunque sea don Hugo Acero, de pensar en el futuro de nosotros. Más adelante me responde, pero antes quiero que escuchen al jefe del Estado Mayor Conjunto. Ayer, por favor, que corra video. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas lamentó las limitaciones que dificultan la lucha contra el narcotráfico, especialmente aquellas que impiden derribar aeronaves sospechosas de actividades ilícitas. A pesar de todo, afirmó que están combatiendo el narcotráfico. Las aeronaves pueden entrar a nuestro territorio hondureño y caer en la Mosquitia, pero eso es por las leyes que tenemos. Antes las podíamos derribar, ustedes son testigos, la sociedad hondureña son testigos que derribamos una aeronave y resultado dentro de nuestra institución fue el relevo, le costó el relevo, el cargo a un jefe de la Fuerza Aérea, y modificaron las leyes. ¿Dónde se modifican las leyes? Ahora no podemos nosotros derribar los aviones, por sus hechos los conoceréis. Una mentira contada 1000 veces, pueden decir que Roosevelt y Leonel es narcotraficantes, pero que prueben con los hechos. Mi decir tiene que ver con mis acciones, con mis convicciones. Prefiero morir ante una mentira que se cuente 1000 veces para que crean que es verdad. En ningún momento, ¿saben? Los miembros de nuestra institución saben el accionar de sus líderes. Bueno, has escuchado, Mike, has escuchado. Una mentira contada 1000 veces, dice, y ya escuchaste todo lo que dijo. A pesar de que ha visitado a los líderes estos del cártel de los soles, rechaza Roosevelt Hernández que él sea narcotraficante. Es el jefe del Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras. Respuestas para más adelante. Tengo dos respuestas, una de Hugo Acero y la otra de Mike Vigil. Nilia Ramos, usted ha trabajado y conoció a uno de nuestros caciques en el combate al narcotráfico. Lo mataron, Julián Aristide González, el general Julián Aristide González. A usted no le cuentan cuentos. Usted ha vivido con héroes modernos de Honduras, con Julián Aristide González. Usted ha convivido laboralmente, profesionalmente con Alfredo Landaverde, los ha conocido, ha trabajado con ellos y ha sido testigo de que los mataron, los asesinaron, los narcotraficantes por su lucha heroica contra este flagelo.
le preocupa ese cártel de los soles y sus relaciones. Yo sigo como periodista manteniendo supuestas, aunque aquí me dicen si hay vínculos de la élite política de Honduras con el cártel de los soles. ¿Le preocupa de cara al futuro de nuestra democracia este asunto? Sí, definitivamente. Es preocupante el vínculo, la relación que ha existido desde cuando el expresidente Manuel Zelaya Rosales estaba en el poder, estaba como gobierno, y luego pues se ha proliferado más en este gobierno ese vínculo a tal grado que, sin importar lo que está pasando, que los vínculos como han vinculado a Nicolás Maduro como un narcodictador, estuvo en la toma de posesión. Definitivamente yo creo que como Julián Arístides González, el general, no ha habido otra persona que luche contra el narcotráfico. Si el general Arístides González estuviera en este momento, le puedo asegurar de que el narcotráfico hubiese disminuido aquí en el país. Desde que se utiliza dinero del narcotráfico, como pasó en la cuarta urna, dinero que entró de Venezuela fue dinero del narcotráfico. Ya nosotros teníamos conocimiento de que Hugo Chávez Frías era parte de la estructura criminal de los soles. Y luego pues Nicolás Maduro como canciller en ese momento, que creo que era canciller de Relaciones Exteriores, pues también tenía esa participación y esa vinculación con los militares. Prácticamente los militares son los que tienen el poder, los que tienen las armas. Y ese vínculo de Honduras con el cartel de los soles es que no es de ahora. No, ese es desde el pasado. No solamente fueron 75 avionetas las que llegaron al país, llegaron droga por mar, droga por todos lados. Y no es posible que el general Roosevelt esté hablando solamente de la Mosquitia. La droga también llegaba a Olancho y todo el mundo lo sabe. Las avionetas caían en el departamento de Olancho como moscas cuando hay basura. Ahí eso es evidente. Y mire, licenciado Renato, esas avionetas llegaron más y fueron más. Fue menos controlado su estadía o su llegada cuando estaba don José Manuel Zelaya Rosales, del 2006 al 2010, digámoslo así. Era el tiempo donde más avionetas llegaban básicamente a Olancho, que era cuando nosotros sabíamos que hasta carros, algunas personas que se dedicaban al narcotráfico le atravesaban a las avionetas para que se detuvieran. Fue una investigación bastante exhaustiva la del general Arístides González al respecto. De verdad que este tema es bastante sensible, licenciado, bastante peligroso, por lo menos para mi persona, que ya he recibido amenazas por tocar este tema y tocarlo así como de frente, pero el hecho de que primero el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa se haya reunido con Vladimir, luego en esta comisión que hicieron, que fue el presidente del Congreso Nacional, el señor José Manuel Zelaya, el Gerardo Torres de Relaciones Exteriores, más preocupante, es mucho más preocupante, porque nos han definitivamente nos han quitado, si en aquel momento cuando fueron los dos de las Fuerzas Armadas estábamos un poquito vendados, ahora estamos sin venda. Ya podemos ver de que definitivamente el vínculo que existe entre Honduras y Venezuela con relación al cartel de los soles, que sigue estando más fuerte que nunca, el cartel de los soles, es mucho más grande. Estoy recordando en este momento los consejos que le dio el canciller colombiano a Gustavo Petro. Gustavo, que no esté nuestro embajador ahí en esa toma de posesión. Esto va a tener repercusiones negativas para tu imagen. Un gobierno de izquierda de Petro. Su canciller le recomendó a Gustavo Petro. Bueno, él no fue, si no fue Lula, no fue Gabriel Boric, le dijo, no vayas, hombre, y que el embajador no se quede ahí, tráelo, que no nos representa a nadie. Esto va a dañar tu imagen. Qué compromiso, ¿no?
Miren, sí, este tema es sensitivo y de mucho riesgo. Comprometen la imagen del país. Pero yo sé que este asunto, de por medio está el lucro, ¿no? Claro, todo esto de la extracción de dinero. minerales, de por medio está el lucro, pero me pregunto, si la izquierda latinoamericana ven las drogas también una herramienta antiimperialista, meterle hasta por la nuca las drogas a Estados Unidos para que se destruya esa se autodestruya esa sociedad. Yo no soy ingenuo, si es que de por medio hay lucro con esta actividad. Hay mucho dinero. Pero me pregunto si se utiliza la droga, el trasiego de drogas hacia Estados Unidos como una herramienta política para debilitar a la sociedad estadounidense, que ya de por sí consume bastante droga. Podría ser el máximo nivel de la maldad, pero esto radica más en ese poder económico con el cual ideológicamente se van apoderando de los países. Para eso se necesita recursos, para mover las masas, las sociedades, los medios de comunicación, la influencia política dentro de los países, que puedan asegurar un vínculo entre digamos, todos los países que conforman el Foro de Sao Paulo, el chavismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Todas estas tendencias necesitan siempre, como otras operaciones globales también, y siempre por lo general, su máximo financiamiento proviene de estos recursos grises y negros del narcotráfico, porque estamos hablando de miles de billones de dólares circulando. Entonces, en primer momento, estos recursos sirven para eso, para llegar a controlar los países y ir fortaleciendo esa red de producción, esa red de distribución y esa red de control de mercados consumidores para tener esos recursos. El destruir a, quien nos va a controlar, el más afectado, que es el mercado norteamericano, pero aquí todos somos afectados. Entonces esa es una de las funciones que posiblemente ideológicamente puedan tener, pero aquí radican intereses netamente económicos y por ende se traslapa todos los aspectos políticos, regionales, globales que pueden existir. Sí, este fenómeno nos convirtió en uno de los países más violentos en el mundo. Sí, Mike, y después voy con don Hugo Acero porque hay respuestas pendientes de ustedes. Adelante. Sí, no sé si ustedes se acuerdan que en una ocasión, cuando andaba Carlos Leder, que era miembro del cartel de Medellín, en la selva, y dio una entrevista con un periodista, y en ese entonces dijo que la cocaína era la bomba atómica contra de los Estados Unidos. Y así lo mira también Nicolás Maduro y el cartel de los soles, que con la cocaína pueden dañar mucho a los Estados Unidos, y sí es cierto, sí lo usan así para enriquecerse, pero también lo usan como una arma contra de los Estados Unidos, que es enemigo de los carteles, que también de Nicolás Maduro, pero sí lo usan así para dañar a nuestro país, y desgraciadamente nosotros tenemos mucho consumo aquí en los Estados Unidos, y en los últimos años hemos perdido aproximadamente 110 miles de ciudadanos de sobredosis de droga. Y es una pena con ese fentanilo, es una pena cuando uno mira a jóvenes estadounidenses, adultos estadounidenses, jóvenes, niños, como zombies en las calles de diversas ciudades por el consumo de droga. Sí, yo no descarto eso, de que sea una herramienta política también para destruir al imperio. Hay una respuesta pendiente de don Hugo Acero. Hugo, ustedes, que mejor que nadie en el mundo pueden hablar, sustentar, argumentar, valorar lo que es el problema de las drogas y las repercusiones en la convivencia, en la democracia, en la institucionalidad de un país. Si esto es como se ha planteado esta mañana en Frente a Frente, ¿qué futuro le espera a las democracias como las nuestras, ya de por sí bastante débiles por la corrupción? Imagínate ahora con estos fenómenos. Adelante, Hugo. Pues la verdad es que el poder del crimen organizado es muy alto, dada la cantidad de recursos que maneja.
digamos, conexo al narcotráfico está el tema de trata de personas, el comercio de armas, la explotación minera de productos como el oro, el coltán, en fin, una serie de actividades que son bastante rentables y que esto es lo que ha mantenido en Colombia de alguna manera la violencia. Pero mirándolo de manera histórica, Colombia llegó a tener los años 80 y comienzos de los 90 los años más críticos de su violencia. Y ahí estaba Pablo Escobar, que llegó a ser senador, estuvo sentado en el Congreso, y luego asesinó al ministro de Justicia y asesinó a 2 ministros de Justicia y a uno no lo alcanzó a asesinar, afortunadamente, a Enrique Parejo. Pero digamos, ellos de manera particular incrementaron esa violencia durante los 80. Colombia llegó a tener una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. La persecución con Pablo Escobar, con el apoyo de los Estados Unidos, porque es que sin los Estados Unidos es muy difícil enfrentar esto. Sin la cooperación de los Estados Unidos y los países europeos y en general de los países, pero particularmente de estos países, es muy difícil enfrentar el crimen organizado. Se requiere una estrategia internacional, transnacional para un crimen transnacional o para crímenes transnacionales como los que estamos hablando. Y en los 90 se logró desarticular los 2 carteles más importantes que se tenían a nivel mundial de la cocaína, que era el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Ahí bajó la violencia de manera muy fuerte, llegó a estar en una tasa de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero luego volvió a subir, sobre todo a finales de siglo y comienzos. Ya con el presidente Uribe, después del año 2002, la tasa baja a 34 y hoy la tasa está en 26, o sea, pasamos de una tasa de 80 a 26. Y ha sido bajas y subes, y corresponde a cada uno de los gobiernos a la manera como se comporte con este tipo de criminales. Hoy tenemos una situación crítica en Colombia. No se está combatiendo, a mi manera de ver, los problemas de seguridad y los problemas de narcotráfico y generados por todas estas organizaciones criminales nacionales y transnacionales como debería hacerse, y hoy tenemos graves problemas, sobre todo en el fortalecimiento de muchos grupos. Lo que ha alimentado la guerra y la violencia en Colombia ha sido el narcotráfico y los negocios conexos. Las FARC estuvieron próximas casi a desaparecer en los años 90. Si no es por el combustible del narcotráfico, esto se hubiera acabado hace rato, esa guerra. Hasta el 2016 se logró desmovilizar ese grupo guerrillero y otros 10 grupos guerrilleros que teníamos durante los 80 y comienzos de los 90. O sea, yo sí creo que el tema de las economías ilegales y particularmente el narcotráfico, donde ha llegado, ha transformado los temas de seguridad. Hoy no tenemos una seguridad ciudadana esa preocupada porque le rapen a uno el reloj, lo atraquen y le roben la cartera. No, tenemos una criminalidad cada vez más organizada y demasiado rentable, muy industrial. Ya no es solamente de pobres, sino también de ricos, de políticos y de cantidad de gente vinculada a estas actividades. La verdad es que donde llega ha corrompido, y la violencia en América Latina está ligada a eso. Chile está creciendo en violencia, Uruguay está creciendo en violencia, Costa Rica está creciendo en violencia, y ahí tenemos donde llega el narcotráfico y donde llegan este tipo de negocios conexos, definitivamente acaban con los niveles de democracia. Y es más, el riesgo es ese, en el fondo el riesgo son los temas de democracia, porque al final este tipo de estructuras criminales organizadas y con tanto poder también le están apostando al poder político. Financian gobernadores, financian alcaldes, financian presidentes, tienen capacidad para corromper. Y es ahí donde tenemos el grave problema. Podríamos estar cayendo en lo que yo llamo, y estoy escribiendo un artículo sobre eso, sobre la paz mafiosa, podríamos estar cayendo precisamente en gobiernos mafiosos. Y yo creo que ese es un problema muy grave que se está presentando y se presentó porque es que nosotros hemos tenido candidaturas presidenciales financiadas por el narcotráfico. En el caso colombiano tuvimos un presidente que fue financiado por el cartel de Cali. Entonces eso puede suceder, y pues Honduras ni se diga, tiene un presidente extraditado y desde luego pagando pena en los Estados Unidos. Entonces yo sí creo que hay que ponerle mucho cuidado a esto, porque finalmente la experiencia colombiana muestra que hay gobiernos que los han enfrentado y ha habido resultados, pero hay gobiernos que flexibilizan ese control, flexibilizan la seguridad, y eso solamente beneficia a los criminales, y no solamente a los criminales nacionales. Hoy en Colombia está el cartel de Sinaloa, está Jalisco Nueva Generación, están los
los mafiosos albaneses, están todas las mafias, porque es que vienen a hacer negocio y a llevar la cantidad que les corresponde. Colombia abastece a nivel internacional en términos de cocaína el 70% del consumo internacional, del consumo mundial. O sea, Colombia abastece esa cantidad y desde luego los intereses de los mafiosos y de distintos otros sectores hace que permanezcan aquí en Colombia. Se han hecho cumbres mafiosas en Colombia. Entonces yo sí creo que hay que ponerle mucho cuidado. Y eso corresponde a los gobiernos. Si no hay acciones de seguridad, cooperación internacional, particularmente con los Estados Unidos, los países europeos y los países también de la región, va a ser muy difícil enfrentar esto. Y el riesgo más importante es que está en riesgo la democracia y podríamos estar cayendo precisamente en regímenes mafiosos que son mucho más peligrosos y mucho más autoritarios, como el caso venezolano. Qué bien que lo dices. Licenciado. Solo permíteme, Mike, solo permíteme, porque creo que este es el momento oportuno para decirlo. Ayer leí un reportaje oportuno en Diario La Prensa de San Pedro Sula. Las estrategias contra el narcotráfico pasan por la extradición. Si no hay extradición, se rompen las estrategias. Y eso ha desnudado al gobierno. Para mí es el principal error histórico cometido por el gobierno de Xiomara, haber denunciado ese tratado de extradición. Hugo Acero es un hombre con mucha experiencia, fue secretario de Seguridad de Bogotá, la capital de Colombia. Hay que trabajar aliados con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero lo que hemos hecho es denunciar el tratado. Ya a partir de unos cuantos días, de unas cuantas semanas, ya no vamos a poder extraditar hacia Estados Unidos. Dicen que por un asunto de soberanía, que tenemos nosotros suficiente justicia y estructura carcelaria para combatir a los narcos. No es cierto. Me sigo preguntando por qué rompieron ese tratado de extradición con Estados Unidos. Han roto las estrategias del combate al narcotráfico. Mike, después de la pausa, tú quieres intervenir ahora mismo, pero me tienes también una respuesta pendiente. Dice el jefe del Estado Mayor Conjunto que le prueben con hechos que él es narco, que él no es narco, indistintamente que se haya reunido o no con la cúpula del Cártel de los Soles en Caracas. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. A través de X, Pamela Matamoros opina: la cooperación internacional es clave para lograr justicia y responsabilizar a los líderes implicados en el tráfico de drogas. Daniel Andino: es necesario aplicar sanciones severas contra los funcionarios o entidades que colaboren con estas organizaciones, asegurando la transparencia en el proceso. Alejandro Lario: se deben implementar mecanismos efectivos para identificar y procesar a los involucrados en estas redes, asegurando que no se oculte bajo influencias políticas o económicas. Gaby Martínez escribe: la justicia debe actuar de manera contundente contra quienes faciliten el tránsito de drogas y participen en actividades ilícitas que perjudican a la región. En X. Sí. Karen también escribe: las víctimas indirectas del narcotráfico merecen justicia, especialmente aquellas comunidades afectadas por la violencia y la corrupción asociadas. Y a través de WhatsApp escriben: todo es una mentira e invento de los gringos, porque las autoridades actuales venezolanas no se amoldan a sus intereses y quieren poner un monigote como González Urrutia de presidente, ya que ese sí es sumiso y entreguista. En Venezuela gobierna el pueblo, le duela a quien le duela. Son algunas de las opiniones a través de redes. Vamos a ver más opiniones. Buenos días, Renato. Pregunta al amigo de Colombia: dado que confirma el 70% de producción de coca desde ese país, ¿cómo es que Colombia no puede acabar con ese negocio ilícito? ¿Será que el mismo mundo apaña y permite el mismo, así como la parte política de Colombia? Gracias y Dios bendiga a Honduras, escribe ese televidente. Renato: si los de izquierda fueran malos y estando en el poder no te hacen nada, yo te hubiera mandado... Dalo, si los de izquierda fueran malos y estando en el poder no te hacen nada, yo te hubiese mandado a cortar un pedazo de lengua. Por eso invitas a varias personas, etcétera, para después lavarte las manos. Son opiniones, son opiniones. Si quien trabaja en esto y modera esto, claro, se arriesga a este tipo de expresiones. Claro.
Escribe un televidente y le pone en la duda. Solo recuerden, el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿Quiénes son los amigos de Nicolás Maduro en Honduras? Hipocresía pura, opina este televidente. Continúa enviando sus mensajes. Hágalo a través de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Ya volvemos con Frente a Frente. May, escuchamos que querías participar aparte de la respuesta pendiente que tienes. Adelante, May Vigil. Sí, no sé si me cortaron, pero estaba hablando del gobierno de Honduras. Por ejemplo, el fiscal general que no está, como te digo, investigando a personas, a delincuentes, a políticos metidos en el narcotráfico, y se está enfocando en los enemigos de la Xiomara Castro y Mel Zelaya. No sé si me escucharon, pero ahora quieren juzgar a Romeo Vázquez, que fue el jefe de Estado Mayor, que es un héroe de Honduras, es un héroe para los Estados Unidos, y él siempre se ha enfocado en Dios, en el honor y la patria, y ahora lo quieren juzgar por venganza. No tienen expediente, no tienen nada de evidencia, y esto se me hace una locura, y no apoyan a personas adentro del gobierno que están metidos hasta la cabeza en el narcotráfico. ¿Cómo valora lo dicho por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández? Bueno, no puedo acusar a Roosevelt Hernández del narcotráfico, pero Roosevelt Hernández es un títere del gobierno de Xiomara Castro. Entonces, él, en realidad, yo no he visto nada en la lucha contra el narcotráfico de parte de Roosevelt Hernández, y él dice que la táctica mejor es derribar aeronaves. Eso no funciona, porque ha habido muchos casos donde han derribado avionetas donde van personas inocentes. Entonces es muy fácil para matar personas inocentes, y si eso es la estrategia, entonces está muy equivocado. ¿Usted sí está a favor de que se derriben las narcoavionetas, Federico? Sí, narcoavionetas, como usted lo recalca, narcoavionetas. Sí, o sea que transportan droga. Sí, transportan droga, independientemente que vengan. El tema aquí es por, creo, algunos agentes de la DEA ahí, pero Honduras, cuando cae una avioneta con cocaína, pues alimenta las redes internas de esos poderosos carteles, entre ellos conocidos como los cachiros. Todos estos carteles que han sido procesados, esa economía genera empresas, genera recursos para empresas, para bancos, para la sociedad, nos genera un problema social tremendo de mucha muerte, de mucha violencia. Entonces, esa es una de las tantas medidas del país. O sea, el país debe tomar medidas en sus mares, con las lanchas, los sumergibles, por las fronteras terrestres. Eso es ejercer soberanía. Y el problema, por ejemplo, de la extradición, el problema es que es una amenaza externa que tenemos nosotros. Es una herramienta que nos ayuda a nosotros a controlar también a esas amenazas externas y a sus asociados internamente. Si la extradición se quita, entonces estas amenazas externas que sobrepasan nuestras soberanías en todos los espacios terrestres, marítimos y aéreos, nos generan también un problema interior, que ya lo recalcamos, y básicamente estos grupos criminales de narcoterroristas nacionales y extranjeros van a operar a sus anchas en nuestro país. Entonces, ese argumento de que la soberanía, hemos demostrado la debilidad institucional en todo aspecto,
Por eso tenemos mucha gente allá procesada y encarcelada en Estados Unidos. Y si dejamos que estas amenazas externas con sus actores internos operen libremente, nos vamos a hundir más como país, es mi criterio. Hugo Acero, y luego interviene Nilia. Hugo, ¿tú crees que es la mejor estrategia para demostrar que un país, que un Estado es soberano, acicateado por el narcotráfico, cooptado por el narcotráfico? O sea, aquí muchas veces las instituciones han estado cooptadas por el narcotráfico. Nuestros partidos políticos igualmente. ¿Tú crees que es la mejor estrategia de un Estado con el perfil de nosotros haber denunciado el tratado de extradición con Estados Unidos? ¿Crees que la estrategia le va a abonar al Estado de Derecho de Honduras, a su seguridad? ¿O al contrario, la estrategia de combate al narcotráfico se nos ha debilitado al eliminar la extradición? Pues yo le voy a contestar con la experiencia que hay en el tema de Ecuador. Pues desde luego no existía la extradición, pero una decisión del presidente Correa durante sus gobiernos, particularmente en el año 2009, de eliminar la base de cooperación militar que se tenía con Estados Unidos, la base de Manta, facilitó el ingreso de droga a Ecuador y la salida de droga por Ecuador. Y eso se incrementó y hoy Ecuador pasó, imagínense, Ecuador pasó de tener una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a 46 el año 2023, por una violencia completamente desbordada, las cárceles controladas por los mafiosos y por los distintos grupos criminales, distintas mafias metidas allá, incluidas las mexicanas, las colombianas, albanesas, en fin, eso definitivamente determinó una decisión. Como esas, tuvo unos efectos particulares con la eliminación de la cooperación. Hoy Ecuador tiene por referente el tema de la extradición de ecuatorianos a los Estados Unidos. Tiene que reglamentarla la Asamblea, pero ya está. Y eso no es malo, eso no es solo. El presidente Noboa va a rehabilitar no solamente la base de Manta, sino otras bases militares en Ecuador. La gente dirá que es injerencia, que pierden autonomía. No, es que estamos ante un crimen transnacional, no estamos hablando de ladrones de calle, no estamos hablando de ladrones criollos, estamos hablando de grandes empresas criminales, como lo es el cartel de Sinaloa, el clan del Golfo en Colombia, la mafia italiana, la mafia china, en fin, las mafias chinas, las mafias rusas, todas están ahí, de manera particular. Y eso enfrentarlo no se hace con un policía en la calle, persiguiendo a los delincuentes, cójalo. No, se requiere cooperación internacional. Y yo creo que uno de los efectos graves, que seguramente en el caso de Honduras se va a dar, y se da, es con la eliminación de la extradición, porque se elimina uno de los instrumentos. O sea, estamos ante crimen transnacional. ¿Cómo se combate el crimen transnacional? Con medidas judiciales transnacionales, y la extradición es una de las medidas internacionales transnacionales. A Colombia le ha servido. Son múltiples los colombianos que han sido extraditados, también han regresado después de que cumplen pena, y algunos de ellos vuelven a delinquir, pero vuelven y caen, como sucedió con Popeye y otra gente, y como ha sucedido con otros narcotraficantes. Los que se van, cuando regresan ya no tienen suficiente poder, o las autoridades terminan dándolos de bajos y siguen vinculándose, o los propios delincuentes de sus organizaciones terminan asesinándolos. Yo creo que ahí hay un elemento importante, y no sé hasta ahora, pues en el caso de Honduras, cuáles podrían ser las consecuencias, pero no son las mejores. Pero por eso me referí a un ejemplo muy cercano, que es el caso de Ecuador. Colombia también en algún momento eliminó la extradición y fue su peor error, en los años 80, finales de los 80. Después de que mataron varios candidatos presidenciales y pusieron en riesgo la democracia, hubo que rehabilitar y volver a imponer la extradición. Yo creo que son elementos de justicia transnacional que deben ser utilizarse como la cooperación internacional. Lo dice alguien que conoce a fondo esto. Se están equivocando. Xiomara, Mel, se están equivocando. Profundamente equivocados al eliminar la extradición. Y está bien que luchen por nuestros migrantes. Está bien. Pero eso de amenazar con quitar la base militar. Bueno, la base militar es nuestra. Lo que hay es presencia militar estadounidense en Palmerola. Pero
Lo que ha dicho Hugo Acero, que nos sirva, internalicémoslo en el corazón y en la cabeza, es que a uno le sorprende el deterioro que ha experimentado Ecuador después de tener 6 homicidios por 100.000 habitantes. Yo me quedo sorprendido realmente por qué en tan poco tiempo se deterioró Ecuador. Totalmente. Ahora, Noboa, la izquierda no lo quiere porque dicen que es de derecha, tiene problemas con la vicepresidenta y todo eso. Está rehabilitando todo lo que cortaron los otros. Me parece que ese ejemplo tuyo, Hugo, es oportuno para Honduras. Imagínate nosotros eliminando la extradición y además diciendo, ¡Go home, gringos! El Salvador. ¿Qué pasó después de que algunos países hicieron esto? Se les deterioró todo, se volvieron más violentos. Lo de Ecuador es el mejor ejemplo, por eso me gustaría que lo recalcaras. O sea, no quiero que sea repetitivo, pero que nos sirva de lección a los hondureños ese fenómeno ecuatoriano que lamentamos profundamente. Un país que no sonaba antes más que porque se iba levantando en América Latina, pero que de la noche a la mañana las cárceles, la violencia, la anarquía, grupos violentos se meten a las televisoras a armar relajo, esa inestabilidad política. ¿Tú crees que la causa de eso son las decisiones que se tomaron de eliminar esa cooperación de seguridad transnacional, Hugo Acero? La verdad que sí. Digamos, es que este delito, de manera particular, hay que verlo con su complejidad. Esto no se soluciona con más policías en la calle. O sea, esto requiere inteligencia, investigación criminal y sobre todo inteligencia financiera. Y ahí hay que trabajar con los ministerios de Hacienda. En el caso de Colombia trabajamos con la OIAD, en el caso de Ecuador se está trabajando también con el tema de lavado de activos y ha dado muy buenos resultados. Porque si algo le duele a los delincuentes es que les quiten los recursos. Y los recursos no están en la gente más pobre, está en la gente más rica. La gente que se está beneficiando de eso, de manera particular. Y yo creo que hay que hacer unos esfuerzos de perseguir el recurso no solamente a nivel nacional, sino a nivel transnacional, de manera fuerte y decidida. Porque es que estamos ante ese fenómeno, no es de fronteras para adentro. O sea, ¿cómo yo puedo enfrentar unas organizaciones criminales que tienen sus jefes en Dubái? Que tienen sus líderes en Dubái, que tienen sus líderes en Europa y que tienen sus líderes en otros países. O sea, yo no los puedo perseguir en mi territorio, necesito realmente la cooperación transnacional. Colombia, a través del director de la Policía Nacional, ha venido trabajando con lo que ha llamado él los narcos invisibles y los resultados han sido buenos, pero todavía hace falta golpear estructuras altas e intermedias en el caso colombiano. Y yo creo que el tema de la idea de la paz de Gustavo Petro, que nos ha llevado a un diálogo con este tipo de organizaciones criminales, hasta con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, ni siquiera con ninguna ideología política, porque es que el único grupo con ideología política que queda en Colombia es el ELN, los demás son mafiosos, y son como 10 grupos criminales, y esos los más grandes. Los demás, esos son mafiosos dedicados a las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el comercio de armas, la extorsión, a eso están dedicados. Y eso está sucediendo en la mayoría de los países donde ha llegado el narcotráfico, que son todos a nivel de América Latina, desafortunadamente. Y de ahí el deterioro de Uruguay, Chile, Costa Rica y otros territorios en donde el deterioro de la seguridad ha sido alto. Entonces, se requiere cooperación transnacional. Se requiere trabajo en equipo y sobre todo se requieren unas autoridades de seguridad y justicia realmente transparentes. ¿Hay corrupción? Sí, pero no todos los servidores públicos de la justicia son corruptos, ni todos los policías, ni todos los militares. Afortunadamente tenemos una gran cantidad de ellos completamente transparentes y con ellos hay que trabajar. Y es precisamente volver a recuperar por lo menos la seguridad y golpear esas estructuras criminales que de manera particular han venido afectando de manera grave la seguridad y la convivencia a nivel de toda la región. Entonces, las consecuencias están a la vista. Yo creo que hay que enfrentarlo con decisión y esto no se soluciona, como digo, con diálogos como pretende el presidente nuestro, de Gustavo Petro, pero tampoco el diálogo es un elemento importante, pero también se requiere una política muy fuerte de seguridad que enfrente la criminalidad como corresponde y en eso hay que apoyarse
con organizaciones transnacionales y con países que desde luego están sufriendo, pero también están combatiendo estos fenómenos. ¿Escucharon, señores militares, señores policías? El deber de ustedes es decirlo con valentía a sus jefes. No seguir la corriente política, ideológica, de quedar bien con el gobierno, porque es de izquierdas, celebrar todo. Ahora que estamos rompiendo esta colaboración internacional en el combate al narcotráfico, denunciando la extradición, lo que nos está diciendo este ministro o exministro de Seguridad de Bogotá, Colombia, es que lo que hubo en algunos países fue más violencia, más espacio para la actividad criminal, porque estas redes criminales tienen sus centros de operación en Dubái, en esas regiones del mundo de petrodólares, de ricos que no imaginamos la riqueza que tiene. Y combatir eso solo se combate con estrategias, con cooperación, con pisto, y es lo que menos tenemos aquí. Entonces no pueden celebrar que en aras de la soberanía denunciemos la extradición, que nosotros podemos juzgar a los narcos. No lo van a poder juzgar. Han demostrado que cuando se deciden cooptar la institucionalidad, comenzando por los partidos políticos, lo hacen. Que nuestros jueces se vuelven débiles ante las amenazas de los narcos. Que nuestras cárceles, con los policías penitenciarios que tienen para cuidar nuestras cárceles, ganando 8.000, 11.000 empiras al mes, se vuelven pero proclives a un empujoncito de 50.000 empiras para hacer cualquier tropelía en una cárcel. No pueden hacerlo. Creo que están condenando a Honduras a estadios de violencia que ojalá reflexionen a tiempo. Ojalá que reflexionen a tiempo. Vamos a la pausa y enseguida los comentarios finales de nuestros panelistas aquí en el set y también nuestros invitados especiales este día en Estados Unidos y Colombia, Hugo Acero y Mike Vigil. Compras al crédito. Brian Medrano escribe: en los juicios internacionales relevantes no se ha presentado evidencia directa que vincule al cártel de los soles con operaciones en Honduras. Jorge Reyes: historia antiquísima, por eso la cantaleta del socialismo democrático como pantalla para semejante operación de narcotráfico. Por cierto, la mitad sigue siendo del comandante, escriben más televidentes. Es fundamental que las autoridades internacionales y nacionales trabajen en conjunto para investigar y desmantelar cualquier red criminal vinculada al cártel de los soles en Honduras. Fabiola opina: bueno, solo es de revisar los antecedentes de la cantidad de avionetas provenientes de Venezuela que pasaban por Honduras en el gobierno del expresidente Mel Zelaya. Y a través de WhatsApp escriben Mike Vigil: Juan Orlando Hernández se reunió con Donald Trump y Joe Biden cuando era vicepresidente, pese a que ya había sospechas sobre su implicación en el narcotráfico. ¿Qué opinas al respecto? Escribe este televidente. Ánimo, Renato, los hondureños estamos agradecidos con usted porque a través del programa Frente a Frente siempre ha defendido a nuestra amada Honduras. Usted es un verdadero héroe de la democracia, Dios les bendiga siempre. Más mensajes. Renato, ¿por qué en Estados Unidos no acusan a los que compran las drogas? Porque el orden debe comenzar por la casa, son algunas de las opiniones. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Eso último, ese mensaje. Aquí los dos panelistas me estaban diciendo que quieren reflexionar brevemente sobre este puntito para que responda Mike, porque Mike, fíjate que es uno de los argumentos que yo he escuchado desde hace décadas en Honduras. Estados Unidos lucha contra el narcotráfico, pero acá se tiene la percepción que internamente ustedes no capturan a los que recepcionan todo ese material, todos esos insumos en Estados Unidos y que no luchan contra las redes criminales internas que promueven la venta de las drogas, como si luchan contra los países que lo producen o que ayudan para que se trasiegue. Eso es lo que quiso decir, ¿verdad? Sí, en práctica ese es el sentir, ¿verdad? de la sociedad. Llama la atención ese punto, sobre todo porque dentro de la cadena del narcotráfico tenemos la producción, la transportación, tenemos la distribución,
tenemos un mercado y hay un consumo que genera recursos. Y porcentualmente hablando, podríamos hablar que en la cadena, en el resto de la cadena, queda un 30% de utilidades. Ese 70%, Mike, que está allá en Estados Unidos, que son miles de billones y billones de dólares, es bueno que tú nos expliques dónde están, qué organizaciones los manejan, cómo los controlan, si sirven también para financiar la DEA, siempre para atacar este flagelo, y dónde están esas organizaciones procesadas, controladas, etcétera. Mira, esa es una pregunta que me han hecho en Honduras, yo creo que 1000 veces. Entonces, sí. Eso es absurdo, que los Estados Unidos ataca a los carteles y a los narcotraficantes del exterior. Aquí tenemos, por ejemplo, agencias federales, estatales, locales, municipales, que diariamente luchamos contra el narcotráfico. Yo creo que los Estados Unidos tiene más personas vinculados con el narcotráfico encarcelados que cualquier país en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una estrategia comprensible nada más atacando el narcotráfico al exterior y no atacarlo aquí en los Estados Unidos? Para las personas que tienen deudas o no entienden esto, la única cosa que tienen que hacer es ir al internet y se van a enterar que los Estados Unidos se enfoca bastante aquí en los Estados Unidos, y aquí juzgamos diariamente a muchos individuos, a muchos ciudadanos americanos, personajes al exterior que están distribuyendo droga. Tenemos muchos recursos tecnológicos en la frontera, pero de todas maneras entran drogas. Hay túneles en la frontera del sur, usan drones, avionetas. También tenemos fronteras con el Atlántico y el Pacífico, pero sí luchamos fuertemente aquí. Yo creo que más fuerte aquí en los Estados Unidos que al exterior. Sí. Sí, Mike. Y los recursos generados, digamos, ese 70% de los recursos, yo sé que es algo interno de ustedes, ¿verdad?, de Estados Unidos, y sé de los esfuerzos. Obviamente es un país tan grande que controla, que necesita la tecnología, invierte demasiado, y en efecto me imagino que todas las estructuras criminales las procesan y ¿verdad?, y las encarcelan. Y los multimillonarios recursos, Mike, ¿qué nos podías hablar sobre eso? Porque todo esto radica en los recursos. El tener un negocio que mata gente o que beneficia a gente es un recurso económico para quien genera ese producto y la cadena en general. Esos recursos, sí. Si pudieras explicarnos, porque son miles de billones de dólares. Entonces, si tú me dices, bueno, parte de esos recursos son también para sostener nuestro aparato de ataque al mismo flagelo, excelente, pues. ¿Tú nos puedes explicar esa parte? Sí, aquí en los Estados Unidos tenemos muchas agencias, por ejemplo, la DEA, el FBI, Seguridad Nacional, y nosotros estamos muy capacitados para identificar drogas calientes, bienes y raíces. Tenemos una ley que se llama Kingpin, que se enfoca en el narcotráfico, y entonces nosotros confiscamos millones y millones y millones de dólares anualmente aquí en los Estados Unidos. También bienes y raíces que vienen de la venta de droga. Entonces la DEA hace mucho tiempo que ha sido muy capacitado. Tenemos grupos que se van dirigiendo a los dineros calientes del narcotráfico. Entonces sí hacemos muy buen trabajo en ese aspecto. Ok, gracias, Mike, gracias. Ya me voy a despedir oficialmente de ti. Comentario final, tengo un minuto, don Hugo Acero. Primero, gracias, Mike, por
por haber estado. Valió la pena estar hoy aquí. Siempre la orden, pero sí atacamos el crimen organizado acá. No, por eso te lo preguntó él, desde la percepción que hay en algunos segmentos de la población acá. Muy bien aclarado. Un minuto, don Hugo Acero, gracias. También oportuna su participación esta mañana en los 112,000 y pico de kilómetros cuadrados de nuestro territorio 92. Y toda nuestra diáspora dispersa en casi todo el mundo. Adelante, don Hugo Acero. Bueno, primero gracias por la invitación y además por esa participación tan importante, y desde luego hay que seguir trabajando, y este es como el llamado de atención a las autoridades, y es que definitivamente el único lugar, yo siempre digo que el único lugar donde a mí me tratan como colombiano es en Colombia, no existe ningún otro lugar, y por eso pretendo y hago todos los días la defensa de mi país y un poco contribuyo a que mejore la seguridad. Yo creo que esos son los esfuerzos que como ciudadanos y como autoridades debemos hacer. Durante 16 años he sido servidor público en materia de seguridad y lo que he hecho es trabajar todo el tiempo y con plena satisfacción y mucha alegría porque hemos tenido muchos resultados. Yo creo que eso es lo más importante. Y sobrevivió. Al final, gracias a Dios, sobrevivió, porque después de todo lo que ha hecho, de los esfuerzos, de los cargos desempeñados, sigue con vida. Gracias. Pues hubo amenazas, pero la verdad es que son muy incumplidos. Aquí estoy. Bueno, gracias, don Hugo Acero, oportuno. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que esté con nosotros, al igual que Mike Vigil. Tenemos unos cuantos segundos. Nilia Ramos. Y bueno, muchas gracias, Renato, por su invitación. Luego, saludos a cada uno de los panelistas, a don Mike Vigil y a don Hugo Acero y a mi compañero acá. Definitivamente, no permitamos que el narcotráfico continúe cooptando la institucionalidad. Luchemos para que el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo, sea independiente del Poder Judicial, igual que el Poder Judicial del Ministerio Público, y empiecen, no por andar haciendo política, sino por combatir definitivamente este flagelo tan transnacional, tan fuerte, que nos ha dejado mucho derramamiento de sangre. Me despido al final de usted. Vamos a la pausa primero. Federico, 15 segundos. Todavía tengo unos segunditos. 15 segundos. ¿Vamos? Muchas gracias, Renato, por la invitación. Y quisiera concluir, bueno, reflexionar que el narcotráfico es una gran amenaza, una amenaza externa para nuestro país. Destruye los países, nos está destruyendo la sociedad. Y un llamado a la reflexión, a lo que es defensa y seguridad nacional, para que tomen este tema tan importante y dejen de politizarlo, retomando la razón de ser de las instituciones. Gracias a todos. Buenos días.